Buenas. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Buenas tardes, doctor. Lo que habíamos visto el día de ayer. Nos quedamos en la diapositiva que decía dolor torácico de origen pleuropulmonar. Ya pasamos esto, ¿no? Dolor torácico, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Habíamos dicho que el dolor torácico puede ser de origen pleuropulmonar o no pleuropulmonar, cuando no están involucradas las estructuras del pulmón, ¿no? Dentro del pleuropulmonar habíamos hablado del dolor traqueobronquial, ¿no? Es un tipo de dolor característico de una inflamación de la tráquea, por ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos, ¿no? ¿Ya? Suele ser retroesternal, urente, aumenta con la tos, inspiración profunda, puede acompañarse de tos, malestar, fiebre, irritación de la tráquea, traqueobronquial. El otro es el dolor de origen pleuropulmonar. Este es pleurítico. La pleura se inflama, y si la pleura se inflama, duele. Suele ser un dolor en el costado de la lesión, en el mismo lado, irradiado al cuello, al abdomen, a los hombros. Puede ser intenso, punzante, agudo, y se intensifica con los movimientos respiratorios, alivia con la inmovilización del tórax, es decir, con el decúbito del mismo lado. Y puede acompañarse de tos, disnea o fiebre, dependiendo de la etiología. ¿Ya? Es dolor en punta de costado, me duele aquí, al respirar, me duele, me molesta. También hay un dolor torácico de origen vascular, pleuropulmonar. ¿Qué significa? Que los vasos sanguíneos, las arterias pulmonares sí tienen inervación dolorosa. Y este sí me va a producir también dolor cuando se dilata. Puede ser el dolor vascular, puede ser sí puede ser el dolor retroesternal, puede ser pleurítico, puede ser opresivo, se acompaña de disnea súbita, taquimia, hipertensión, hemoptisis, shock, incluso muerte súbita. ¿De qué estoy hablando? Tromboembolia pulmonar. Duele el pecho, falta de aire, disnea, me oprime.
Este dolor puede venir de una dilatación de las arterias pulmonares por obstrucción embólica. Es un dolor muy intenso, me puede simular cualquier otra cosa. Pues fíjense que el dolor no solamente ha sido por estructuras pulmonares, ¿no? La tráquea me duele, la pleura me duele y los vasos de pulmón me duelen cuando tienen una patología. Y aquel dolor que no está en las estructuras pleuropulmonares, ni en la pleura, ni en la tráquea, ni en los vasos sanguíneos pulmonares, pero está en el tórax. El más importante es el isquémico, dolor del corazón. Suele ser retroesternal, precordial, se iría al cuello, a la mandíbula, es opresivo, transfixiante, de corta duración hasta 10 minutos. Un infarto de miocardio no duele 3 horas, no duele todo el día. 1, 10 minutos, la angina de pecho. ¿Que puede recidivar en angina? Sí. Aparece con el reposo, con el esfuerzo. No se modifica con la respiración, a diferencia del dolor pleurítico, del dolor traqueal, donde se incrementa con la respiración. Tiene angustia, síntomas vegetativos, es el típico dolor precordial de isquemia, que tiene que ser diferenciado del dolor traqueobronquial, del dolor por compromiso vascular, de embolia pulmonar. ¿De acuerdo? También tenemos dolor esofágico. Pero curioso, fíjese, el dolor esofágico también es retroesternal. Irradia espalda, brazos, abdomen. Puede ser opresivo, urente, agudo. Se desencadena luego de la ingesta y se puede acompañar de disfagia o dinofagia y síntomas de reflujo. Típico este dolor del reflujo de la esofagitis. Se distiende el esófago en una hernia. Se distiende y duele atrás. De hecho, entra este dolor esofágico dentro del diagnóstico diferencial del dolor de isquemia. Y por último, también el dolor musculoesquelético. Duele el tórax, no es la pleura, no es el pulmón, no los vasos sanguíneos del pulmón, no es el corazón, no es el esófago, me duelen los músculos. Y la localización en este caso ya es más variable, ¿sí? Puede ser irradiado a regiones intercostales, puede ser tipo pinchazo, duración variable. Como es músculo esquelético, aumenta con la respiración y movimientos torácicos, obvio. Y también responde a la presión local. Yo examino, toco y me duele. Toco la espalda y duele los músculos. Y a veces vienen desde el cuello. Pues yo claramente con el examen puedo decir, no, este dolor no es del corazón, no es de la pleura, no es del pulmón, es muscular. ¿De acuerdo? Y el dolor neuropático es ocasionado por inflamación de los nervios, son las neuritis. Se localiza en el trayecto intercostal. Puede ser quemante, hormigueo, descarga eléctrica. El paciente dice, me duele como que me quemara, me hormiguea la espalda, todo me duele. Y el trayecto intercostal quema. Se desencadena por roces mínimos. Y el dolor neuropático suele ser resistente a los analgésicos, a diferencia del dolor muscular, que ningún analgésico no pasa. ¿Sí? Y puede acompañarse de déficits sensitivos o zonas con hipersensibilidad. Claramente es un dolor neuropático. Frecuentes, sí señor, las neuritis intercostales son frecuentes. Sí señor, las neuritis por herpes zóster son frecuentes y siguen la zona del nervio. Y duele, y quema. ¿De acuerdo? Y por último, el dolor de origen psicógeno. Aquellos pacientes que tienen dolores imprecisos, no muy claros, con irradiaciones caprichosas, pueden ser agudos, durar varios tiempo y se acompañan de síntomas de angustia, de hiperventilación. Entonces ahí hemos descartado que el dolor sea ocasionado por otra patología. Decimos, este dolor no será psicógeno. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo el dolor torácico, siendo un síntoma importante en el tórax, va a tener algunos,
algunos orígenes. Y que nosotros con el interrogatorio y el examen físico tenemos que ir y decir, a ver, me duele el pulmón, a ver un ratito. No le vamos a decir, el pulmón no duele, señor, deje tranquilo, no, un ratito. Veamos si el dolor que usted tiene se origina en las estructuras pleuropulmonares o no tiene que ver con las estructuras pleuropulmonares, ¿sí? Y vamos examinando. Y vemos, no, lo que pasa es que tengo tos, me duele al respirar. Ah, entonces debe tener una traqueobronquial, retroesternal. Ah, no, me duele la pleura. Él no le va a decir me duele la pleura, pero tiene síntomas de irritación pleural. Será pleurítico. Y si pensamos en embolia, pues será vascular. Si no es de estos, entonces no será isquémico y esto es más importante descartar. Si no es un infarto. Esofágico, diagnóstico diferencial, musculoesquelético y neuropático, nos dice que son estructuras de la pared y de los nervios están afectados. Y luego el psicógeno. Repito, entonces son varios tipos de dolores que hay que examinar. Bien, los síntomas son no muy extensos. Tenemos la tos, tenemos la disnea, tenemos el dolor torácico. ¿Sí? Es lo que me duele, o toso, o me duele, o me falta el aire, como síntomas. Muy bien, ahora en el examen físico ya vamos a tratar de identificar qué hay en el examen físico que me permita determinar cuál es la causa del síntoma, cuál es la causa de la disnea, cuál es la causa del dolor, cuál es la causa de la tos. Y tenemos que hacer un examen físico general. Les he dicho, y los chicos que están ya rotando, les he dicho, primero fíjense en el paciente, cómo viene, para buscar signos extratorácicos de enfermedad pulmonar. ¿Sí? Lo primero que nosotros miramos son las acropaquias. Vemos, déjeme ver las manos, a ver si tiene hipocratismo digital. ¿No será que es una enfermedad pulmonar crónica la que tiene? ¿De acuerdo? Tenemos que ver si hay cianosis. Los labios están morados. Cianosis central y periférica. Tenemos que ver simplificación yugular para ver si hay insuficiencia cardíaca congestiva. Si hay ganglios, adenopatías que me indican alguna tuberculosis alveolar, ¿no? Si hay edemas, porque si hay edema de rostro, como veíamos ahora, el paciente tiene un edema en los rostros y tiene derrame pleural. Yo ya digo, no, pues el derrame pleural debe ser de una causa general. ¿Qué si hay que ver las varices? Ah, es que tiene disnea súbita, dolor torácico, taquimia, y tiene varices y edema, no será una embolia pulmonar. ¿Se da cuenta? No será una embolia, y las varices es el sitio donde me está embolizando. Es decir, yo tengo que fijarme en todo el paciente. Si tiene miosis, tosis palpebral, como compromiso, ¿no es cierto? Nervioso o de compresión de un tumor. Pero lo más frecuente es que nos fijemos en esto. Cianosis, adenopatías, edemas, acropaquias. Si hay hepatomegalia e incurtación yugular, yo digo hay insuficiencia cardíaca congestiva, que puede ser la causa de la disnea. Y vamos ahora sí, mirando el conjunto, mirándole al paciente todo, vamos a ver el examen torácico, que tiene que ver con inspección, palpación, percusión y auscultación en ese orden. ¿Ya? Tenemos que primero mirar el tórax, y eso ustedes ya tienen que haberlo hecho. Mirar, ver el estado general del paciente, su actitud, nivel de conciencia, la postura, está acostado o no, tolera el decúbito el paciente, tiene alteraciones en la fonación, ¿no será que está con disfonía? Tiene cianosis, ya vimos, y si recibe oxigenoterapia. Estamos mirando nosotros el estado general del paciente, buscando síntomas, ya vimos, ¿no? Y signos de enfermedad pulmonar. Y vamos nosotros a inspeccionar ya el tórax, concretamente la caja torácica, en busca de, por ejemplo, deformidades torácicas, si hay cifosis, si hay escoliosis, si hay pectum excavatum o pectum carinatum. Tuvimos una paciente que le dieron ya los chicos con pectum excavatum. ¿Sí? Y entonces ya tenemos una malformación, una anomalía torácica, una forma que puede
conducir a una alteración en la función del pulmón. Deformidades costales, alteraciones en la piel, por ejemplo, circulaciones colaterales, arañas vasculares, tumoraciones en la piel del tórax que nos pueden dar indicio de alguna patología. Luego miramos la expansibilidad torácica. Vemos si el paciente respira y si el tórax se expande, o si el tórax en una parte está paralizado, ya me da información. Miro también si hay retracciones inspiratorias o expiratorias, para ver si hay utilización de los músculos accesorios de la respiración, ¿ya? Porque eso me indicaría insuficiencia respiratoria. Entonces, le tiro al paciente todo lo que puedo para ver si alguna pista me da. Luego, tengo que ver la respiración, pues, mirar la respiración, el patrón respiratorio, contar en la inspección la frecuencia respiratoria, para ver si no está taquimneico con más de 20 por minuto, o menos de 12 por minuto está bradimneico. Porque si veo un paciente que está con alguna patología y le miro que no respira, le cuento la respiración y tiene 6 por minuto, el paciente va a entrar en paro respiratorio. O por el contrario, está taquimneico, está con 30 por minuto, está jadeando, con uso de respiración accesoria. Solo mirándole yo puedo decir, este señor está en insuficiencia respiratoria. Solo mirando. Igual, utilización de músculos accesorios. Si hay aleteo nasal, o si el paciente respira con los labios fruncidos durante la expiración. Este solo signo a mí me indica que el paciente tiene una obstrucción en la vía intratorácica, típico de los enfisematosos. Solo mirando, que respira. Yo le veo, debe ser enfisematoso. Fíjense cómo yo saco información solamente de mirarle al paciente. ¿Ya? Le miro. Luego de que le he mirado al paciente, le tengo que tocar. Me caliento las manos, ¿no? Al paciente. Yo ya miré lo que vi del paciente. Le quité la camisa. Le miré cómo está funcionando. Ya le miré todo el conjunto del paciente. Está cianóticos, tiene atropaques, todo le miré. Y ahí sí le toco. Y voy a confirmar con la palpación algo que estoy viendo. También voy a ver puntos dolorosos. Voy a ver si hay tumoraciones, etc. Confirmo los datos con mis manos. Veo si hay edema, si hay nódulos, adenopatías, tumores, si hay enfisema subcutáneo, por ejemplo, en un neumotórax. Me orienta sobre la causa del dolor, porque yo puedo palpar si le duele el músculo, o si le duelen los músculos intercostales, los nervios intercostales. Y también voy a palpar el frémito. Y le pongo la mano ahí y le digo, diga 33, y siento como el frémito toca mis manos. Yo puedo saber si el frémito está aumentado o disminuido. Si la transmisión de la vibración vocal está aumentada, ¿será que tiene una consolidación o una neumonía? Si está disminuida o abolida, ¿será que tiene neumotórax o que tiene derrame pleural? Ya me estoy orientando. Y es muy evidente a veces. Digo, diga 33 y no siento nada en el pulmón derecho. Algo pasa en ese pulmón. ¿Ya? ¿De acuerdo? Nunca olvidarse entonces de palpar el tórax. Nunca. Luego de que palpo, lo percuto. ¿Sí? Tenemos que aprender a percutir. Ustedes no han aprendido, me parece, a percutir. ¿O sí han aprendido? Carlos López, ¿aprendió? ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a percutir más. ¿De acuerdo? Porque si no, no vamos a entender esto. Percutimos y nos identifica la percusión sonidos que se encuentren a una profundidad de hasta 5 o 7 centímetros del punto de percusión. ¿Qué quiere decir? Que patologías más profundas no voy a obtener respuesta. Pero si está pegado a la pared torácica, yo percuto, voy a obtener como respuesta a la percusión un sonido. Y este sonido me puede indicar que hay algo debajo del tórax. ¿De acuerdo? Y tenemos 3 tipos de sonidos.
El primero, el claro pulmonar normal, que es producido por la presencia de aire en el tórax, más el parénquima pulmonar normal, con sus estructuras, sus bronquios, sus cartílagos. Este me produce una sonoridad típica, que la única manera de saber es percutiendo. Percutiendo. Yo percuto un tórax normal y digo, este ha sido claro pulmonar. ¿Ya? Pero si yo percuto el tórax y en lugar de tener un sonido que me retumbe como un tambor bajito, en este caso un tambor bajito, el claro pulmonar, si yo tengo que es más seco, no retumba, se queda poco, sin retumbar, eso es mate. Es el mismo sonido que ustedes van a hacer cuando percuten una pared de ladrillo. Percutan la pared y van a ver que no le responde. El ruido es seco. Percutan la puerta, ¿sí? La puerta. Y el sonido es timpánico, porque la puerta tiene aire. Y entonces, el sonido timpánico me indica presencia de aire. La única manera de saber es percutiendo. El mate me indicará que hay algo sólido, por ejemplo, derrame pleural, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, edema, por ejemplo, atelectasia. ¿Ya? En cambio, que el sonido timpánico me dice que hay aire, por ejemplo, enfisema, neumotórax. Es un sonido muy resonante, como un tambor, pero bien resonante. ¿Ya? Fíjense entonces que yo combinando auscultación, percusión y palpación, puedo hacer una semiología torácica y decir, lo que yo tengo en este paciente a lo mejor es un derrame pleural, a lo mejor un enfisema, a lo mejor un neumotórax, a lo mejor una consolidación. Entonces el deber para ustedes es percutir. Desde ahorita hasta vernos en la práctica van a estar percutiendo. La pared, ¿sí? El marco de la puerta, que es como claro pulmonar, y la puerta, que es timpánica. Percutan estas tres cosas y perciban ustedes el sonido. Y luego acá vamos a percutir al paciente y vamos a ver la diferencia. ¿De acuerdo? Luego de haber inspeccionado, palpado y percutido, ahí sí cogemos el fonendoscopio y vamos a escuchar. ¿Sí? Y tenemos que distinguir ruidos normales y ruidos anormales o adventicios. Porque el pulmón va a tener ruidos normales, que se encuentran normalmente, vale la redundancia. El primer ruido normal del pulmón es el ruido traqueal. ¿Tienen fonendoscopios ahorita ustedes? ¿Quién tiene? Nadie. ¿Quién tiene? Nadie contesta. Yo, doctor. Yo, doctor. Yo, doctor. Fonendoscopio. Se pone acá. Se pone aquí en la tráquea y respire. Y va a escuchar el ruido traqueal, que es un ruido normal y expiratorio, áspero, profundo, como que soplara. Ruido traqueal. ¿Y es normal? No es anormal. Se produce durante la expiración y en la expiración. Cuando yo tengo un ruido traqueal aquí, obviamente eso es normal. Pero si yo este mismo ruido que está acá, le escucho en el pulmón, eso es un soplo patológico. Pero es el mismo ruido, así, áspero, como que sopla. Pero localizado aquí en la tráquea, es un ruido normal. También tengo ruidos bronquiales y traqueobronquiales. ¿Sí? El bronquial está localizado a nivel del manubrio esternal. Menos áspero que el ruido traqueal y más bajito. También durante la inspiración, a veces es difícil escuchar. Y el broncovesicular, ¿sí? En la división de los bronquios principales. Nótese que este tipo de ruidos es más difícil, muy difícil, pero pueden escucharse con pequeños sonidos. Y luego el murmullo vesicular, lo que habitualmente nosotros solemos escuchar y casi siempre describimos el murmullo vesicular.
Pero acuérdense que también hay bronquiovesiculares, bronquial y traqueal, que son como soplitos, más ásperos. En los niños a veces nos dan una respiración ruda, que llamamos. Entonces, el niño tiene una respiración ruda, y es porque hay un sonido bronquiovesicular un poquito más fuerte. Pero en cambio el murmullo vesicular es aquel que se produce, ¿sí?, en la periferia pulmonar. Es un ruidito suave que se produce al final de la inspiración, mucho menos en la inspiración, y que es producto de la apertura de los bronquios, perdón, de los bronquiolos terminales y de los alvéolos por el ingreso de aire. Y le escucho suavito. Y decimos, hay buena entrada de aire porque escucho el murmullo vesicular. Y eso es un murmullo suavito, cada vez que inspira. Estos ruidos son los normales. Difícil, repito, el bronquial y el broncovesicular escucharles. Hay que tener mucho oído. Pero el traqueal sí podemos ponernos en la tráquea y el murmullo vesicular muy claro en cada inspiración. Y ponemos el fonendoscopio y comparamos en dónde suena. Tiene que ser igual en todos. Y yo puedo decir, escucho el murmullo vesicular conservado en el pulmón derecho y disminuido en el izquierdo, por ejemplo. Ya me indica que algo puede estar pasando. O abolido. Entonces digo, murmullo vesicular abolido en el pulmón derecho. Alguien me dirá, entrada de aire disminuida. La entrada de aire entra y sale, ¿cierto es? Pero se expresa ¿cómo? Por el murmullo vesicular que yo escucho. Entonces yo prefiero que me digan, ¿hay un murmullo vesicular conservado, abolido o disminuido? ¿De acuerdo? Estos son los ruidos normales que hay que hacer. Digamos, de ver en la práctica y nos escuchamos entre nosotros. ¿De acuerdo? Y los ruidos anormales. Los ruidos anormales son ruidos que no deberían producirse normalmente, valga la redundancia, ¿no es cierto? No tengo por qué escuchar eso. Pero yo tengo varios tipos de ruidos anormales. Los primeros son ruidos continuos, así se llaman. Porque si yo grafico el ruido, se produce permanentemente, vamos a decir así. Siempre está produciéndose la onda del ruido. Y estos ruidos son musicales. Suenan como silbido. Por lo tanto, son musicales. ¿Ya? Tienen una duración variable, fíjese, a varios segundos. ¿Ya? Y dos tipos son continuos o musicales. Dos tipos, fundamentalmente. Las sibilancias y los roncos. ¿Ya? El paciente silba, por eso se llama musical. Y ponemos el fonendoscopio y le escuchamos un silbido. Habitualmente es expiratorio, habitualmente. ¿Sí? Y silba. Está silbando. Y cuando le preguntamos al paciente, le decimos, ¿no le sirve el pecho? ¿O no le ronca el pecho? Y dice, sí, sabe, tengo un pitito por aquí. Y usted le escucha y está silbando. El roncus es un ruido un poquito más grave, de menor frecuencia. Fíjense, ¿no? Mientras las sibilancias son agudas con una frecuencia de 100 a 2000 Hz, este tiene una frecuencia de 200 Hz por hora. Por eso ronca. El roncus es como el ronroneo de un gato. Pero también es musical. Es un ruido continuo. ¿Qué importancia tienen estos ruidos? Que me reflejan a mí que hay algo obstruyendo la vía aérea. ¿Sí? Y me dice, debe tener una bronquitis, puede tener asma, puede tener enfisema, cualquier cosa, pero el asunto es que los bronquios están cerrados. Solo escuchando eso. Son expiratorios. ¿De acuerdo? Pueden influenciarse, son fundamentalmente expiratorios, a veces inspiratorios, pero menos. O a veces inspiratorios, la mayoría expiratorios. Y pueden ser influenciados por la tos, porque cuando hay secreciones, especialmente en los broncos, el paciente tose, la obstrucción por las secreciones disminuye y usted tiene que el roncus también disminuye. ¿Ya? Entonces, fíjense, me reflejan un problema bronquial y me escucho inspiración. Son musicales.
A estos ruidos musicales de sibilancias y roncos, les añadimos nosotros un ruido musical, pero más duro, más denso, que es el estridor. Silba en la región inspiratoria y el paciente hace cuando respira. Me pita y llamo estridor. Esto me explica obstrucción de la vía aérea extratorácica. Aquí es el problema. Y eso es grave, porque me indica que acá arriba se me está obstruyendo y me estoy asfixiando. Por ejemplo, un croup. Por ejemplo, una estenosis traqueal o laringea. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya vamos a ver eso en el examen. Súper importante. Yo le oigo desde lejos, cada vez que inspira. No, digo, esto no es asma. El asma expira, sopla. En cambio, esto inspira. Cuando inspiro, obstrucción extratorácica, obstrucción de la vía aérea superior. ¿De acuerdo? Son datos que solamente escuchando ustedes ya pueden tener una idea de dónde está el problema. ¿De acuerdo? También tenemos otros tipos de ruidos adventicios, pero que ya no son continuos, que no son musicales, no me suenan a música, no me silba, no me ronca. ¿De acuerdo? No pita y son discontinuos. Ya no es un solo ruido que sonaba así, musicalmente. Ya es un ruidito, otro ruidito separado. Es la sucesión de montones, de cientos de ruiditos separados de poca duración, de menos de 20 milisegundos cada uno. Y esto son los estertores o los crepitantes. ¿Ya? Que me suenan como un conjunto de montón de ruiditos, como el velcro. Cuando yo quito el velcro, suena. Cada una de las figuritas del velcro que lo une se va despegando y va sonando. Yo puedo escuchar. ¿Ya? Entonces producen gran número de estos ruiditos en sucesión rápida. No son musicales, a no ser que le guste el velcro. ¿Sí? ¿Qué me indica? Apertura de conductos alveolares y pequeñas vías por secreciones. Que hay secreciones. O burbujeo en pequeñas vías con secreciones. O incremento del intersticio pulmonar que se encuentra engrosado. Entonces, todos estos daños hacen que el pulmón, al insuflarse, como y se va despegando. Cada vez que inspiro, se va despegando. No es la vía aérea la afectada, como en los roncos y las sibilancias, donde sopla el techo. ¿Se dan cuenta? En cambio aquí, los alvéolos o el intersticio está abriéndose, despegándose cuando yo le inflo el pulmón. Son claros. Hemos escuchado ya estertores aquí. Y uno les escucha y dice, son crepitantes. Pueden ser finos, pueden ser gruesos, ¿sí? Finos con un tono más alto, más grave, o gruesos, más baja tonalidad, o en velcro. Algunos llaman subcrepitantes, otros estertores, otros crackles. Sea cual sea la traducción, significa lo mismo. Yo puedo distinguirlos. ¿De acuerdo? Y también tenemos otros roces ya más difíciles de tener. Uno es el roce pleural. Este suena como que frotamos cuero cuando las pleuras se deslizan y me indica un engrosamiento o una patología pleural. ¿Sí? En la pared lateral del tórax inspiratorios suena como un roce pleural. Y signo de Hamann, cuando hay enfisema o neumotórax, podemos oír un soplito, un ruidito con los latidos cardíacos. Pero es como curiosidad, muy difícil encontrar, muy difícil. Quedemos, ¿qué me interesa más? Roce pleural, ruido adventicio, no musical, discontinuo, como frote de cuero, me indica patología pleural. Los crepitantes estertores, ¿sí? O crackles son discontinuos, me indican edema, neumonía o engrosamiento del intersticio.
hilos continuos o musicales, sibilancias y roncos, obstrucción de la vía aérea intratorácica. Y el estridor, obstrucción acá arriba. Son ruidos que tenemos que entenderlos y saber lo que está pasando para poder interpretarlos. También tenemos otros ruidos adventicios que son los soplos. Y yo les dije que se pongan aquí y escuchen el soplo traqueal. Cuando yo escucho un soplo, no aquí en la tráquea, sino en el parénquima pulmonar, ya no es traqueal, obviamente. Y eso se llama soplo. Y puede ser un soplo tubárico, un soplo cavernoso o un soplo pleurítico en neumotórax. ¿Ya? Soplo tubárico. Cuando yo tengo una neumonía, aquí la neumonía, ¿sí? Y en la mitad de la neumonía un bronquio permeable, ¿sí? Entonces pasa el aire por aquí y puede soplar por la condensación y oigo, sopla. Es un soplo tubárico. También tengo un soplo cavernoso, por ejemplo, una caverna de tuberculosis, donde pongo ahí y sopla cuando el aire llega a la caverna. Tengo un soplo. No será tuberculosis. Y cuando tengo neumotórax también me puede soplar la cavidad pleural. ¿Cómo compruebo esto? Con la radiografía, con el examen completo. Puedo determinar la causa del soplo. Pero podemos escuchar soplos. ¿De acuerdo? A veces tenemos soplos traqueales, que no les he mencionado aquí, pero que tiene que ver con la tráquea como adventicia, cuando la tráquea está desviada de su lugar, va a otro lado y me sopla en otra parte. Por ejemplo, cuando hay grandes retracciones por tuberculosis y escucho la tráquea en otro lado y él me sopla. Pero eso yo le compruebo con la radiografía. ¿De acuerdo? Pues fíjese, eso lo vamos a buscar. Pero no solamente me quedo en la auscultación, escuchar los ruidos normales y los adventicios, sino también puedo auscultar la voz. Puedo ponerle el fonendoscopio en el tórax, en las distintas partes de la auscultación torácica y decirle al paciente, pedirle que diga 33. Así como ponía mi mano para auscultar el frémito, ¿se acuerdan? Y le decía que 33 diga y siento, igualito le pongo el fonendoscopio y escucho. Y normalmente yo no distingo la voz cuando el paciente digo 33 y le pongo el fonendoscopio. Dice 33 y solo oigo un murmullito. ¿De acuerdo? No pasa nada. Pero si aumenta la resonancia y en lugar de oír ese murmullo pequeñito, escucho más alto, quiere decir que el paciente tiene algo